allá en el rancho grande. Mis abuelos, mis tíos, mis padres escuchaban muchísimo, muchísimo música mexicana. Bueno, sí, el héroe de nosotros allá era o es Vicente Fernández. De Guanajuato lo que sabía era que la vida no valía nada. No valen nada. Enlace Migrante. Haga un punto de encuentro y vínculo con nosotros. En contacto. Facebook. Me voy para el norte. Twitter. @Enlace Migrante. Teléfonos 716-1820. 800-719-1036. Enlace Migrante. En contacto. Haga un punto de encuentro y Vínculo con nosotros. Bien, estamos conociendo también desde luego a Venezuela a través de nuestros 4 amigos y que ahora ya también pues son parte de nosotros aquí en León, en Guanajuato, en México. Y más apuntes sobre Venezuela. Usted sabe también, aparte de lo que les decía de las Miss Universo, pues son un país también eminentemente beisbolero que ha exportado jugadores a Estados Unidos, a las grandes ligas. Desde 1939, fíjese usted, ha tenido 420 participantes. Hoy actualmente hay 16. En esta serie mundial estuvo uno de ellos y bueno, es José Ruiz Kelbert, quien es catcher de los, bueno, sustituto ahí en Los Ángeles Dodgers, que son los actuales campeones. Y bueno, pues enhorabuena también desde luego porque sí sobresalen en el béisbol. Es en lo que más sobresalen en cuanto a los deportes, diría yo. Y bueno, ¿qué les parece si en todo caso pues seguimos conociendo más de lo que hacen nuestros amigos venezolanos por acá ahora? Pues en nuestro país la música mexicana es altamente conocida. Yo creo que yo me crié escuchando música mexicana. Mis abuelos, mis tíos, mis padres escuchaban muchísimo, muchísimo música mexicana. O sea, lo que es mariachi, pues. Bueno, sí, el héroe de nosotros allá era o es Vicente Fernández. Claro, aquí ya no, que yo tenga entendido, ya hace muy pocas presentaciones, pero es el más reconocido en mi ciudad. De hecho, en la gira que él hizo ya para despedirse, ya para retirarse, estuvo en mi ciudad, la ciudad de Maracaibo, en el Palacio de los Eventos. Yo decía, antes de pensar en migrar y todo lo demás, yo decía, yo algún día tengo que ir a México a comer tacos, tengo que ir a México a comer burritos, a comer enchiladas y todas estas cosas, ¿no? Y pues sí, realmente la comida es deliciosa. Yo siempre quise cantar con un mariachi, no soy cantante, pero me encanta la música mexicana. Entonces, el hecho de conocer y de poder compartir con un mariachi, lo que nosotros le decíamos en Venezuela, un mariachi de verdad, con mexicano, o sea, era un sueño. Justo cuando llego, conozco algo que se hace en la Plaza del Mariachi, que se unen muchos mariachis a cantar. Bueno, eso para mí fue como un sueño hecho realidad, ver tantos mariachis reunidos, todos cantando, y uno dice, wow, ahora sí estoy en el México que yo quería estar escuchando la música mexicana. De Guanajuato lo que sabía era que la vida no valía nada. Eso era una canción muy famosa y que siempre se escuchaba allá y yo decía, wow, ¿qué es esto? Pues de Guanajuato lo único que conocía y le decía a mis amigos, que me decía, ¿dónde estás ahorita? Le digo, estoy en Guanajuato donde el santo peleó contra las momias. Era el referente porque con mis amigos habíamos ido al cine a ver Santo contra las momias de Guanajuato. Entonces, eso era como ellos más o menos ubicaban y de repente ya le mandaba un link, alguna cosa para que pudieran ubicarme geográficamente, ¿no? De cómo era. Con la ciudad de Guanajuato le decía, es que Guanajuato es una ciudad, la ciudad de Guanajuato es una ciudad estudiantil donde lo primordial son los estudiantes y el turismo. Entonces, y le hacía como alguna comparación, es como la ciudad de Mérida en Venezuela, que también es una ciudad de estudiantes y es la zona que está hacia el occidente del país, es una zona muy, muy fría,
inclusive en algunas oportunidades cae nieve. Tenemos el Pico Bolívar ahí, lo ves, sales a la ventana de donde yo vivía, por lo menos en mi apartamento, y veías el Pico Bolívar nevado, ¿no? Este pico que es uno de los picos más altos. Más chiquita, de hecho cuando le dije a mi papá, me cambiaron a una empresa en Guanajuato, me decía, ay, anda a ver las momias, que las momias, porque claro, la típica película, ¿no? Pero cuando empezamos a revisar pues la información que antes, bueno, te estoy hablando hace 24 años, o sea, era muy como, no es lo mismo que ahora, ¿no? Que hay tanta publicidad y eso, pues me encantó. Las iglesias, ir a la parte turística. Yo siempre fui muy mochilera, entonces yo medio me decían y yo me iba un fin de semana, un día, aunque fuera ida por vuelta, y la verdad a mí me gustó mucho Guanajuato capital. Bueno, yo viví aquí en León, te digo, en esa época, y vivía por Jardines de Jerez. Entonces para mí era como, está cerca, ¿no? Me monto aquí en el camión, llego, voy, reviso y me regreso. En aquella época, no sé, yo no, bueno, te digo que yo vengo de una ciudad muy pequeña, no sabía a qué venía ni a dónde venía. Entonces, siempre encantada. Todavía, imagínate, en esa época no estaba ni siquiera, estaba en planos o estaba en construcción la Plaza Mayor. Entonces estamos hablando de, wow, de hace mucho. Y cuando regresé hace 14 años, pues ya empecé a ver pues, muchos cambios. Me tocó la construcción del Puente del Milenio, el museo, y me pareció maravilloso cómo había de repente repuntado la ciudad. Y bueno, yo a esa edad, en esa época ya tenía a mi hijo ya en primaria y me encantó porque venía de una Ciudad de México conflictuada, y aquí me sentí a gusto, me sentí acogida, me sentí en un lugar donde podía correr mi hijo, podía tener la parte cultural, el Museo de Ciencias también, que ya yo lo había conocido de soltera, pues llevar al niño para que viera, o sea, todo eso la verdad que me encantó, me encantó. Y bueno, ya regresando es otra cosa, ¿no? Otra cosa muy característica que nosotros no tenemos estaciones, o sea, nosotros tenemos lluvia y no lluvia, o sea, es o la época donde llueve, el monzón, como quien dice, y la época que no llueve, esas son nuestras estaciones. De sabanas, muy parecidas a México, pero en general, en su gran mayoría, mi ciudad es una ciudad selvática, alrededor de la selva. Y lo que más me llamó la atención o tuve que adaptarme es al clima de México, al clima de acá de León. Pues nosotros no tenemos estaciones ni solamente tenemos un periodo de lluvia y uno de sequía. Y de la zona de donde yo soy, donde yo me crié, pues es un lugar de selva húmeda, lluvia, y cuando hace calor es muy fuerte, entonces también no, aquí el contraste que tú vas pasando, vas viendo las temporadas, entonces es muy bonito también. Quizás baja un poco la temperatura en diciembre en algunas zonas. Yo soy de una ciudad que es muy caliente, también está a la orilla de un río, entonces hay mucha humedad, hay mucha vegetación porque está, pues todo eso es selva tropical. Entonces, claro que también hubo un choque. Recuerdo que recién llegada al DF, no había cobijas que me calentara, ¿no? O sea, y la señora donde rentaba me decía, aquí está otra, y yo decía, es que no puedo porque pesan, porque claro, estamos hablando de cobijas, no, cobijas, ¿no? Entonces, no estaba, esa parte también fue interesante, ¿no? Vivirla. Sí, al principio, me acuerdo, los primeros días le decía a un amigo, le decía, es que a mí me parece que todo aquí las plantas son como un set es como una escenografía, porque eran 2 cactus acá y una cosa así, todo estaba como puesto y totalmente era un clima muy seco. Entonces decía, es que todo me parece como de películas de estas que he visto muchas veces. Entonces todo me parecía como que un set, por supuesto, para nosotros. Yo vengo de una zona que es el estado Bolívar, donde está también el Amazonas, el río Orinoco, o sea, toda esta cuestión exuberante, por supuesto, era como que no terminabas de entender todo esto. Me hacía muchísima falta el verdor, eso que tú estás diciendo, que también, sí, y poco a poco fue como que empecé a acostumbrarme ya a los paisajes, y pues ya creo que es
que me gusta mucho, ¿no? Porque además también había visto todas estas fotografías de Gabriel Figueroa. Por supuesto, conocía mucho de cómo eran los distintos Méxicos, los distintos estados y de cómo cambiaban geográficamente, porque eran como unos cambios bastante radicales de un estado a otro, ¿no? Y una de las cosas que me impresionó mucho, por lo menos en León, en Guanajuato, en el estado, son los cielos. Los cielos de Guanajuato, de León, son hermosos. Y la luz que tiene Guanajuato, la luz que tiene León también es hermosa. Entonces, para mí esas cosas, una cosa por otra, y yo, pues cuando necesitaba el verdor de mi pueblo, pues me miraba al cielo y veía estas nubes maravillosas y esta luz hermosa, ¿no? Inclusive ya yo añoraba, cuando iba de visita a Venezuela, añoraba bajarme del avión y que, wow, me diera esa brisa caliente, ¿no? Al llegar, pero bueno, al final uno se va acostumbrando y luego llegas allí y te da calor y dices, ay, qué calor, y dicen, ay, sí, te acostumbraste a lo bueno. Pero sí, hablaba yo con una amiga hace poco, a mí me gusta mucho el frío, me gusta mucho la ropa de invierno, pero si me ponen a escoger, prefiero un poquito el calor, claro que sí. Bueno, aquí lo hay, pero muy seco, ¿eh? Ajá. No, y bueno, una vez me tocó viajar también por el trabajo de mi esposo, fuimos a Monterrey en carro, y si ves la diferencia, como pasando así San Luis Potosí, que se empieza así a verlo, ¿sabes? La tierra y así como tipo, bueno, el típico desierto, ¿no? Así las plantas correteando y bueno, sí, para mí también es como, ¿y esto por qué pasa, no? ¿Y esto por qué pasa? Sí me maravillo. Y bueno, ya sé de qué me hablas de Veracruz, es otra cosa. Cuando fui a Veracruz dije, ya llegué a mi casa. O a Quintana Roo también, la vegetación, digo, ay no, wow, esto sí me gusta. Pero bueno, al final uno se va acostumbrando. También como te digo, toda la parte del invierno me gusta, ¿no? Sabíamos que el lugar donde íbamos a estar habían estaciones, o hay estaciones. Lo que más costó es en esta época, cuando recién llegado, es adaptarme a vestir, o sea, para protegerme del frío y de los frentes fríos. Pero el resto de las estaciones, pues son bastante normales, claro, más frías. Mi ciudad es una temperatura de 38 a 50 grados, estamos en el trópico, en el borde de la selva.